Buen día, profesor. Espero se encuentre bien. Mi compañero Peñastala Marco Antonio y yo, Morales Heredia Marco Gabriel, venimos a presentarle el tema del libro Naturaleza Humana, Ideas y Creencias. Empezamos. El sistema de creencias. El sistema de creencias en base al libro es un conjunto de elementos o ideas que se relacionan y sostienen entre sí. Estos sistemas operan de acuerdo con ciertos supuestos que son creencias o afirmaciones que no necesariamente se expresan abiertamente, pero en las cuales recibe la veracidad de lo que se construye a partir de ellos. Podemos entender como sistema de creencia aquella visión que nosotros tenemos de lo que es el mundo, de lo que somos nosotros y de lo que es la vida en sí. Lo que es un sistema de creencias nos sirve bastante a nosotros para, de alguna manera, interpretar lo que es la realidad. ¿Cómo se forma este sistema de creencias? Este sistema de creencias se forma en base a experiencias que nosotros como personas vivimos día a día, en base a cosas que nos dicen las demás personas o en base a lo que nosotros aceptamos creer y que no se nos hace o nosotros parecemos creer que es correcto. El sistema de creencias tiene tres o más de tres tipos dentro. Los más importantes son la identidad, la capacidad, la posibilidad y el merecimiento. La identidad. La identidad habla de lo que nosotros creemos que somos capaces de yo soy o yo no soy. Yo soy una persona de tal manera, yo no soy una persona de tal manera. También nos sirve para describirnos de alguna manera físicamente, tener una visión de nosotros físicamente, psicológicamente, emocionalmente. La capacidad habla de lo que nosotros, yo soy capaz de, yo no soy capaz de. Esto va influenciado mucho por personas que nos dicen a lo largo de la vida de lo que tal vez nosotros no seamos capaces o de lo que sí somos capaces. De la posibilidad. ¿Es posible que o no es posible que? Esto nos cierra muchas puertas, nos cierra muchas nuevas experiencias que tal vez por haber decidido que no era posible, no decidimos cerrar y no experimentar eso. Y el merecimiento. El merecimiento es meramente, en la mayoría de situaciones, moral. Lo que nosotros como personas merecemos. Yo no merezco esto porque soy una persona que se ha portado mal. Yo sí merezco esto porque soy una persona que se ha portado bien. Yo merezco ser feliz, yo merezco ser triste, yo merezco morir, yo merezco vivir. Eso es básicamente lo que es el merecimiento y se va formando conforme ideas tanto exteriores como interiores. Las distintas visiones de una explicación. Hannibal Barr expone que la ciencia tiene dos prácticas principales, la descripción y la explicación. La descripción refiere a cómo ocurren los fenómenos, la explicación se refiere a por qué o para qué suceden. Mario Bunge también resalta el papel de la explicación en la ciencia al señalar que su principal motivo es la solución de problemas de por qué, o sea, regularidades. Mediante la explicación buscamos obtener las respuestas al por qué. Intentamos saber por qué ocurren los hechos y deseamos descubrir el mecanismo que explica las correlaciones. Por otro lado, Hosper se entiende que explicar un evento es someterlo a una ley y explicar una ley es someterla a otra ley. Añade que si pretendemos que sea verdadera la explicación, la ley invocada debe ser verdadera. La explicación en el campo científico trata de explicar los fenómenos y qué relación tienen conforme a nuestra vida. La explicación se encuentra de muchas maneras dispersa en los sistemas de creencias de cada persona. Puede haber personas que la explicación que tengan sea divina, puede haber personas que la explicación que tengan sea meramente científica, pero todo esto nace de investigaciones, de una explicación que nosotros pretendemos tener acerca de. Entonces, tenemos entendido que una explicación es el manifiesto de la esencia de un objeto que se ha estudiado. La verdad absoluta. No es difícil hacer la sustitución de ley por supuesto, teniendo en cuenta que ley se define regla y norma constante e invariable de las cosas, nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de éstas. Tanto la ley como el supuesto son constantes, de modo que podríamos decir que explicar un evento es someterlo a los supuestos de nuestros sistemas de creencias, los cuales están afiliados a intereses económicos, políticos, particulares al contexto y momento histórico en el que vivimos.
Cada uno de nosotros obra a partir de creencias, valores, razonamientos, intuiciones, emociones. Eso parece ser propio de la condición humana, aunque a veces no se reflexiona sobre ello. Pero lo cierto es que con frecuencia obramos como si esas creencias, valores, razonamientos, intuiciones y respuestas emocionales que nosotros encarnamos fueran el reflejo de una verdad absoluta. Dentro de las características de, como ya mencionábamos, un sistema de creencias, se encuentra algo llamado la relatividad. Tal cual su nombre lo dice, es la relatividad. Son creencias que son totalmente verdaderas solo para aquella persona que las profesa. No existen tal cual verdades absolutas, sino como una interpretación más de una realidad que nosotros mismos encarnamos. Estas interpretaciones pueden tener su grado de verdad y su grado de ficción, depende mucho. Si por ejemplo tenemos una idea innovadora dentro de nuestra mente y tal vez esa idea nos hace pensar, si esta idea nadie la ha hecho es porque es imposible de realizar. O podríamos pensar, si nadie la hizo, yo seré el primero. Son maneras de ver nosotros que tenemos de la vida y no es ninguna verdad absoluta. Otra de las características de un sistema de creencias es la realidad relativa. La interpretación de la realidad no es lo mismo que la realidad. Lo que nosotros interpretamos como realidad puede que esté completamente distanciado de lo que en realidad es, de la realidad misma. Un ejemplo podría ser, a lo largo de nuestra vida nos gustan 3 personas, esas 3 personas nos rechazan. Nosotros podríamos decir que no le gustamos a nadie, o podríamos pensar, no le gusto a nadie, no soy agradable para ninguna persona, cuando la realidad es que no soy agradable solo para esas 3 personas con las que conviví. ¿Qué es verdad y qué no lo es? ¿Cómo aceptamos como válidas ciertas expresiones por encima de otras? Siguiendo la lógica de nuestro argumento, es posible que este escogido sea una decisión personal, que no solo responde al modelo teórico del cual partimos, sino que está influenciado por nuestra historia y contexto. Vara propone que las explicaciones que proponemos son forzosamente coherentes con nuestra vida. El observador puede proponer explicaciones solo en esos dominios de coherencias operacionales de su praxis de vivir. De esta manera aceptamos una explicación cuando resulta ser consona o acorde a nuestra percepción de nuestra vida, con nuestras ideas preconcebidas, con nuestros propios supuestos, con los supuestos del marco teórico que profesamos y con cierta lógica a la que nos apegamos. Básicamente lo que nos quiere decir aquí es que nosotros aceptamos como verdad cosas que se nos vienen y se nos dicen y que tienen que ver con cosas que nosotros ya creíamos y están de alguna manera relacionadas, y de esa manera nosotros podemos aceptar que es verdad. En cambio, si vienen con una idea en la cual no se relaciona de ninguna manera con lo que yo pienso que es correcto y que no es correcto, tal vez yo la rechace por completo. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con lo que yo estoy acostumbrado a vivir, no tiene nada que ver con la percepción que yo tengo de la vida. Entonces, el cómo podemos aceptar o no como válidas es algo meramente personal. Como nos relaciona Barr en este pequeño citado, el observador puede proponer explicaciones solo en esos dominios de coherencias operacionales de su praxis de vivir, quiere decir de su manera teórica de vivir la vida, de lo que él comprende, de lo que él entiende como correcto o como adecuado. Es meramente personal percibir algo que es correcto o algo que no es correcto, porque es en base a experiencias que nosotros nos hemos adaptado y vivido. Humberto Eco, en su libro titulado Serendipitis sobre la búsqueda del lenguaje común universal, aborda de diferente manera cómo escoger explicaciones. Plantea que, aunque existen instrumentos para probar la variación de una aseveración, cualquier división al respecto presupone que existe una verdad original, auténtica y cierta a la cual comparamos nuestras teorías. Oscurantismo. En los discursos de la modernidad, la ciencia fue igualada con el progreso. Fue considerado un escalón más arriba del supuesto oscurantismo, en que había estado sumido el mundo y el conocimiento mientras era regulado por la visión religiosa en la Edad Media. Se dieron intentos desesperados por distanciar la búsqueda del conocimiento permitido ahora a través de la ciencia y de la religión. Teorema de Thomas.
Un ejemplo de la importancia de las creencias es el teorema de Thomas, que es un principio fundamental en sociología formado por William E. Thomas en su libro Los niños en América, problemas conductuales y programas. El teorema de Thomas suele enunciarse en español de la siguiente modo. Si las personas definen las situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias. Mediante este teorema, Thomas hizo ver en la capacidad del grupo para convertir en reales situaciones que suponen como tales, al adecuar su conducta en esa situación. Como consecuencia de la utilización de este paradigma simplista, se reduce el conocimiento de lo estudiado al conocimiento de sus partes, desechando así las interacciones entre las partes y el contexto que se encuentran. La ciencia moderna occidental privilegia el conocimiento fragmentado, compartamentalizado y descontextualizado por encima de sistemas de conocimiento más básicos y complejos. Esta parcialización a la experiencia humana, para muchas culturas, hacer demarcaciones entre lo que es mental, físico, emocional, no hace sentido. William Thomas. Un ejemplo del propio Thomas de situación que es definida como real es el de un país inmerso en una guerra civil en la que dos grupos se disputan el poder. Un día termina la guerra, pero no es posible comunicárselo a los habitantes de determinada zona en ella. Los miembros de los dos grupos continúan combatiendo, de conformidad con su definición de realidad. La aceptación. Aceptamos una explicación cuando no es disonante con alguna parte racional o irracional de nosotros. En ocasiones podemos estar de acuerdo racionalmente con algún postulado, sin embargo, experimentar cierta molestia o incomodidad inapelable con el mismo. La inconformidad motiva a seguir buscando, a no aceptar o aceptar condicionalmente la explicación. Así que la aceptación de la explicación implica una consonancia con ciertos supuestos, algunos de los cuales pueden ser totalmente personales. Esta consonancia puede evocar una sensación de paz, de quietud y de sentido. Estamos hablando de que la aceptación de una explicación, consumir como verdadero. Aceptamos una explicación, como aquí nos lo menciona, cuando no es disonante con alguna parte racional o irracional de nosotros. Aceptamos una explicación cuando tiene algo que ver con lo que nosotros tenemos percibido ya, o nuestra percepción a lo mejor de la explicación que se nos está dando. Entonces, el aceptar o no depende mucho de si queremos nosotros seguir buscando acerca de esta explicación, seguir indagando más, seguir obteniendo más información acerca de, y tal vez llegar a un punto en el cual nosotros ya percibamos eso como una verdad, como aceptarlo, y llegar a una sensación, como aquí lo menciona, de paz, de quietud y de sentido. Esto fue Naturaleza Humana, Ideas y Creencias de mi compañero Peña Estala Marco Antonio y Morales Heredia Marco Gabriel. Muchas gracias por su atención.